Para convertir una fracción en decimal es necesario que sepas qué es una división, ¿sí? Siempre es necesario en matemáticas tener base en algunos temas. Entonces, para hacer esta conversión de fracción a decimal, es necesario que practiques tus tablas de multiplicar para que sea más ágil tu división, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces apliques simplemente la técnica que estamos presentando, que en la mayoría del país y a lo mejor en otros países, aunque algunos difieren, ¿verdad?, utilizan otra forma, otra manera de dividir. Pero en el caso de nosotros que estamos en México, ¿verdad?, tenemos una estrategia un poquito más sencilla a nuestro criterio. Sin embargo, vamos a ver el ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver ejemplos de cómo ir haciendo estas divisiones. Primero, para entender también cómo ir, ahora sí que mejorando este conocimiento, pues vamos a entender también que una fracción también representa una división y también que los decimales reciben unos nombres de acuerdo a la cantidad de dígitos que tienen después del cero. Recuerden que en primaria ustedes vieron que después del punto se nombran como décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos y así sucesivamente, dependiendo de los dígitos que tenga el número después del punto decimal. Y de acuerdo a esto, pues también podemos representarlos en una fracción con notación decimal, es decir, con 10, con 100, con 1000, con 10.000 y así, etc. Entonces voy a presentarles ahora unos ejemplos y espero que puedan ser útiles para entender lo que es este tema. Vamos a aprender un poco más sobre este tema de representación de fracciones decimales a notación decimal. Esto nos va a servir para que podamos hacer más rápido, más ágil y de manera más práctica las conversiones de fracciones a decimal y de decimal a fracciones. También nos va a servir para entender a las fracciones, su representación y también poder compararlas. Importante es que tenemos que saber que el sistema de numeración decimal, que es el que todos utilizamos, de acuerdo a la posición o al dígito que tú tengas o que tú pongas, recibe un nombre. Entonces, observen, la flecha azul está representando al punto decimal. De la flecha azul a la izquierda vamos a tener a los enteros, unidad, decenas, centenas, etc. Y del lado de la flecha a la derecha vamos a tener a los decimales. Los decimales, dependiendo del dígito igual, reciben un nombre. El primer dígito son décimas, luego centésimas, milésimas y así sucesivamente. Observamos que después del punto decimal reciben los nombres con los que estamos trabajando: décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, etc. Pero lo importante es que identifiquemos, o más bien aprendamos a representar a los decimales en fracción decimal. Es decir, una décima o las décimas las vamos a representar de la siguiente manera. El denominador va a ser 10. De las centésimas, su denominador va a ser 100. De las milésimas o milésimos, milésimas, va a ser 1000. Mientras que los de 10 milésimas va a ser 10.000. Lo único que vamos aquí a observar es que dependiendo del lugar o de los dígitos que estén después del del punto, vamos a considerar esos ceros. Para tener una mejor comprensión de lo mencionado, observemos unos ejemplos de representar los decimales en fracciones. Por ejemplo, 0.6 va a representar a 6 décimos.
y 0.9 va a representar a 9 décimos. Observen los denominadores. Así también vemos este ejemplo de 1.3 donde hay un entero. Consideramos al entero y al decimal, lo unimos y nos daría 13. Pero como hay un lugar después del punto decimal, estamos hablando de décimos, entonces queda como 13 décimos. Veamos ejemplos de centésimos para que igual comprendamos este tema. Los centésimos tienen 2 dígitos después del punto decimal. Entonces, en este caso, su representación en fracción es 6 centésimos. Observamos otro ejemplo, 0.25, 2 dígitos después del punto decimal. Entonces, también representa 25 centésimos. Y vamos a ver un ejemplo con un entero. Tenemos un entero o 1.05, 2 dígitos después del decimal, estamos hablando de centésimos, por lo tanto equivale a 105 centésimos. Para generalizar un poco más el tema, ahora vamos a hablar de notación decimal de fracciones. Ya vimos cómo podemos representar décimos y centésimos. Ahora, pensando que tenemos de esta manera un número 0.17, pudiéramos decir que equivale a 17 centésimos y está correcto, pero también puede ser representado de la siguiente manera. Vean, un décimo que representa el primer dígito y el 7 sería como la suma de 7 centésimos. De esta manera lo estoy representando en una notación decimal. Veamos otro ejemplo, 3.42, donde también tenemos a un entero que es el 3. Entonces representamos 3 enteros más 4 que representa a los décimos más el 2 que va a representar a los centésimos, y de esta manera estoy haciendo una notación decimal de fracciones. Vamos a hacer una comparación de fracciones para ver qué tanto comprendemos del tema. Como les mencioné al inicio, el identificar a las fracciones, conocer su representación, también nos va a permitir entenderlas y compararlas. Veamos el siguiente ejemplo. 0.6 lo voy a comparar con 0.59. Quien tiene el conocimiento con números decimales inmediatamente me puede decir cuál es mayor. Sin embargo, vamos a compararlo ahora en representación fraccionaria. 0.59 equivale a 59 centésimos y 0.6 equivale a 6 décimos. ¿Cómo puedo comparar 59 centésimos con 6 décimos? En matemáticas y en muchas operaciones comúnmente tenemos que hacer el equivalente para que pueda ser una comparación más entendible. En este caso vamos a representar esos 6 décimos a centésimos. Para buscar el equivalente, pues tenemos que multiplicar a ambos, tanto al de arriba como al de abajo, es decir, al numerador y al denominador por 10, para que ese 10 se haga 100, porque 10 por 10 nos da 100. Entonces 6 por 10 nos va a dar 60 centésimos. Y aquí pues podemos comparar quién es mayor, 60 o 59. Y creo que entendemos, ¿verdad?, que 60 sería el mayor. Vamos a hacer otra comparación. Ahora tenemos 500 centésimos y 50 décimos más un centésimo. ¿Cuál de esas dos es mayor? Tenemos que resolver la suma primero para poder compararlo. No podemos sumar, ¿verdad?, de manera directa. Entonces 50 décimos equivale a 500 centésimos. Vamos a hacer el equivalente.
más un centésimo, que es el que aparece allá en la figura. Entonces 500 más 1 nos va a dar como resultado 501 centésimos. Ahora ya podemos comparar quién es mayor, 501 o 500. Creo que es más que lógico, ¿verdad? Sin embargo, me gustaría también que ahora veamos la representación decimal. 500 centésimos es como dividir 500 entre 100, que equivale a 5.0. Y dividir 501 entre 100 equivale a 5.01. Entonces aquí es más notorio quién es mayor, que es 5.01 o 501 centésimos. Espero que haya sido útil este tema. Más adelante compartiré otros contenidos que tienen que ver con fracciones.